formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede de académica lo que pertenece al formulario de inscripción asignación del curso F0306-2019-01, debidamente lleno, firmado antes de la fecha indicada. Bueno, este es un recordatorio, nos pidieron que se los pasáramos por ahí y así lo estamos haciendo, ¿verdad? Yo solo voy a regresar aquí vamos a ver si logro encontrar pero si no lo logro encontrar, pues ya la regué. Entonces, vamos a pasar esto ahí como está. Entonces, el objetivo de la clase no lo voy a poner, pero se los voy a decir, porque en una de esas monté estas cartitas que nos pusieron ahí para recordatorio, y a mí se me fue la onda, entonces la monté encima del objetivo. Entonces, como objetivo del curso, que el estudiante de la Universidad Rural prácticamente pues conozca, ¿verdad?, qué es la cláusula compromisoria, cuál es el momento en que se aplica y en qué momento deberá de ejecutar. O sea, el objetivo principal es que ustedes prácticamente conozcan qué es la cláusula compromisoria, qué es el arbitraje, cómo se conforma, y de esta manera ustedes conozcan cómo se conforman los tribunales arbitrales. Entonces veamos primero qué es el compromiso arbitral. Primero, ya sabemos que existe una cláusula compromisoria mediante la cual nosotros pues prácticamente acordamos con la otra parte someternos a un juicio arbitral. Ustedes ya lo saben de alguna manera. El arbitraje nace a partir de la voluntad de las partes, quienes determinan o deciden excluir la jurisdicción estatal. Eso ustedes ya lo saben, porque la jurisdicción estatal es llevar un juicio normal con jueces. Y aquí lo que hacemos es cambiar el compromiso arbitral para llevarlo mediante un juicio de carácter arbitral, de carácter conocimiento, de resolución de conflictos. Dice, remitiendo determinados a cuestiones litigiosas a decisión de particulares. Aquí no dice árbitros. ¿Cuándo se convierten en árbitros? Cuando son nombrados. Entonces, aquí dice litigiosa a la decisión de particulares. Entonces, cuando uno elige a los árbitros, ellos son simplemente personas particulares y ustedes ya lo saben. Sin embargo, cuando ya ellos pasan a formar parte del tribunal arbitral, ellos ya son árbitros que tienen competencia, que tienen potestad, que tienen poder, llamémoslo así, el poder los inviste de un Estado para poder litigar o definir sobre un acuerdo arbitral o sobre un litigio que tenga relación con la cláusula compromisoria de un contrato en el arbitraje. El acuerdo de voluntades que forma genérica denominaremos acuerdo arbitral, que ustedes ya lo saben, o pacto de arbitraje. Puede representarse en un solo acto o bien dividirse en dos actos sucesivos. Eso de representantes de un solo acto puede ser una sola vez. Ya les dije, si vamos a un juzgado de mediación, posiblemente ahí se arregle la situación. Si vamos a un juzgado de conciliación, posiblemente ahí se arregle la situación. Si vamos a un juzgado de arbitraje, pues ahí tendrá que hacer un tercer paso, si lo quieren ver así. Pero la finalidad del compromiso arbitral o del juicio arbitral es evitar todo un gran procedimiento que sea muy largo. Muy bien, sigamos entonces. La clase no va a ser muy larga, así que no se preocupen. La cláusula compromisoria. Aquí estamos hablando del compromiso arbitral. ¿Quiénes se comprometen al arbitraje? Ustedes me pueden contestar que son las partes. Yo mandé mi formulario digital firmado, ¿será que tengo que llevarlo? Pues en teoría ahí dice que tienen que presentarlo, no sé, que ahí no aclara, y ustedes saben que cuando hay lagunas de interpretación, cuando no se aclaran las cosas, queda la duda. Entonces yo realmente no sé si lo tienen que llevar, aquí dice claramente, voy a regresar, dice, vamos a ver, sede académica pertenece a una de sus, dice que lo tienen que, dicen, vamos a ver, es indispensable que entreguen en sede. Es indispensable que entreguen en sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción, asignación del curso debidamente lleno y firmado. O sea que yo lo entiendo, lo interpretaría como que lo tengo que bajar, lo tengo que llenar, lo tengo que llevar a mi sede. No lo tengo que enviar. O tal vez si lo tienen que enviar, también lo tienen que presentar de alguna manera a la sede. Eso es lo que yo entiendo, pero no me crean. Mejor averigüen ustedes con sus autoridades, porque eso no es mi rollo, ¿verdad? Solo nos pidieron que los compartiéramos para recordarles ese rollo. Pero yo pues les digo, les mentiría si les voy a decir algo incorrecto, porque pueden errar. Mejor no erren por mi persona, sino que erren por ustedes mismos. O por las explicaciones que les den ahí. Así lo interpreté yo. De todas maneras, yo les voy a mandar bueno, lo único se lo voy a mandar hasta el lunes, porque hasta el lunes termino con este curso. Bueno, entonces, ¿qué es la cláusula compromisoria? No tengo que detenerme a hablarles a ustedes qué es la cláusula compromisoria. Mejor ustedes me lo pueden decir ya fácil. Si ustedes lo interpretan
de una manera, la cláusula compromisoria o la cláusula arbitral es una estipulación contenida de forma general en un contrato. Entonces, ¿qué es eso? Es un requisito del acuerdo arbitral, pero tiene que prevalecer como una cláusula compromisoria dentro del contrato. Y si no la hubiera, pues habría que hacerla por escrito, obviamente. O sea, cuando no la hay, cuando en el contrato no se estipuló. Entonces, pero vienen las partes y dicen, mira, no nos metamos a un juicio jurisdiccional, metámonos a un juicio arbitral que es mucho más fácil. De acuerdo, pues busquemos, hagamos un escrito ahí, ¿verdad? Entre los dos y páguenle a un notario si quiere, pues dé fe del juicio y se hace prácticamente se hace un escrito en donde ellos dicen, bueno, nosotros tenemos un litigio de tal y tal magnitud y ambas partes acordamos someternos a un juicio arbitral para poder definir el asunto en el arbitraje. Entonces, la cláusula compromisoria cuando existe, pero requisito, la cláusula compromisoria debe existir en el contrato. Segundo, que la cláusula compromisoria sea de voluntad. Si la cláusula compromisoria tiene un contrato o un arreglo entre las partes que han convenido resolver sus controversias y diferencias que puedan surgir durante la ejecución del acuerdo por la vía de arbitraje. Se considera que el término convenio arbitral en sentido amplio comprende tanto el compromiso como la cláusula compromisoria. Entonces, convenio de arbitraje, ya hay un convenio. No dice la cláusula compromisoria, pero dice hay un convenio. Nosotros, las partes, convenimos someternos a juicio arbitral en caso de que una de las partes incumpla. Punto. Ahí dice convenio, convinieron. Pero también puede decir que cualquier litigio, cualquier problema que se pueda dar en materia arbitral, las partes se comprometen, ¿ya?, a llevar el juicio en un proceso arbitral como una cláusula compromisoria. Bueno, entonces, en este sentido, la cláusula compromisoria ustedes ya la comprenden muy bien y la entienden a la perfección. Dice, en mi caso solo le mandé digital. Y es mi grupo, la coordinadora, agradecido de manera general el envío al correo que está en el recordatorio. Es mi grupo de la coordinadora, no sé, no entiendo, pero ustedes sabrán cómo están manejando ahí su rollo. Como les vuelvo a repetir, bueno, no se dice, les vuelvo a repetir, les repito de nuevo, que es lo mismo, que eso solo nos pidieron que nosotros lo compartiéramos como para recordarles, pero yo no les puedo dar instrucciones de nada de eso. Yo no me quiero meter a rollos que después digan que por mi culpa ustedes no lo enviaron o que por mi culpa sí lo enviaron. No. Yo no soy partícipe de la situación administrativa académica. Ese conflicto de conciliación es la cláusula compromisoria que ustedes tienen con la universidad. Así que, por favor, sométanse a la normativa, a la cláusula compromisoria, pero háganlo con ellos, no conmigo. Entonces, vamos a ver, yo no quiero ser juez ni de parte en este asunto. Muy bien, entonces, requisitos de la cláusula compromisoria. Miren, esto es bien importante, que ya lo hemos hablado, pero no lo habíamos definido. Hay requisitos importantes, pueden haber muchos más, pero número uno dice que es la capacidad y el objeto. Si hablamos de la capacidad, pues tendríamos que ir al Código Civil, así de sencillo. Pero ahorita no vamos a ir porque no nos va a dar tiempo. Por supuesto que les estoy hablando, cuando yo menciono una palabra que diga, por ejemplo, capacidad, ustedes como abogados que van a hacer ya dentro de poco, ustedes rápido van a pensar en el Código Civil, donde encontramos la capacidad, la personalidad de las personas. Pero lo vamos a encontrar prácticamente en el artículo 8 del Código Civil, que es la capacidad de ejercicio. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquieren con la mayoría de edad. O sea, quiere decir, primero, si una persona es menor de edad, pues no se puede someter a un juicio arbitral. Por supuesto que si hizo un contrato lo tiene que hacer a través de su representante legal, pero para eso existe el requisito de la capacidad. ¿Por qué razón? Porque la capacidad es aquella que se adquiere cuando usted ya tiene 18 años, lo que quiere decir que esa mayoría de edad, cuando usted va por su DPI, cuando uno va todo emocionado a traer su DPI, uno mira, puchica, 18 años, qué rico. Ya cuando usted llega a los 55 dice, qué horrible, ¿verdad? Pero prácticamente ahí está, la capacidad se adquiere con la mayoría de edad y la cláusula la base fundamental de esto la encontramos en el artículo 8, ¿verdad? Y ahí pues ya viene la incapacidad, cuando son incapaces y todo. Pero la capacidad es la única que prevalece aquí en el juicio arbitral. ¿Por qué razón? Porque para poder someterse al juicio arbitral tiene que tener capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ustedes lo conocen muy bien, son abogados, ustedes saben cuándo hay capacidad, cuándo no hay capacidad, cuándo hay interdicción, si puede una persona o no interdicta someterse a algún trabajo, algún contrato, si alguna persona interdicta puede heredar, bueno, en fin.
Eso todo es determinado a través de un juicio, pero por supuesto ustedes deben de entender que es un requisito para pactar la cláusula arbitral. Así lo dice claro. La capacidad es un requisito para pactar la cláusula arbitral. Basta que los contratantes tengan capacidad que exige para contratar. O sea, la ley aquí es muy claro, la ley de arbitraje es muy clara al decir que los requisitos indispensables para la cláusula compromisoria son la capacidad. Y aparte de eso, que tenga capacidad para contratar. Ahora, ¿cuál es el objeto? Pues obviamente capacidad y objeto, pues estamos hablando del contrato. Ustedes, el objeto del contrato. Pues, o sea, ¿para qué tengo que tener capacidad yo? Pues para poder contratar. Y mi objeto es que me paguen el objeto del contrato son 100 millones de mercadería o son 8 millones de vacunas Sputnik allá con los rusos, por decirles algo. Es un ejemplo, que por supuesto que no es así. O podría ser así, depende cómo hayan hecho su contrato, si podría llevarse de una manera a un juicio arbitral internacional. Entonces, objeto. El objeto de la cláusula compromisoria es un conflicto que ha de ser susceptible de ser solucionado mediante el arbitraje que sea lícito, posible, determinado y de forma. Si ustedes me dicen, primero, el objeto es la cláusula compromisoria de un conflicto, pero que este tenga que ser lícito, que sea posible, determinado y en forma. Lícito, que sea un negocio legal. No, pues ni modo, no van ustedes a decir, mire, queremos someter nosotros al arbitraje el trasiego de 10 kilos de droga, porque eso nadie, pues quién se va a poner a demandar porque no le pagaron X cosa. O vamos a poner en marcha un juicio arbitral porque estafamos, no, o sea, no, tiene que ser un negocio lícito, ¿verdad? Un negocio de contrato que esté estipulado en el Código Civil, que esté estipulado en el Código de Comercio, pero que posteriormente esté estipulado todas las cláusulas en la ley del arbitraje del decreto 6795. Muy bien, entonces aquí estamos bien. Me dicen, por favor, si vamos entendiendo. Ahorita lo van a entender mejor porque ya conocen lo que es la cláusula compromisoria. ¿Qué le agregamos ahorita a la cláusula compromisoria? Primero, le tenemos que agregar que la persona tiene que tener capacidad y el objeto tiene que ser un compromiso en un conflicto, pero que sea lícito, que sea posible, determinado y que tenga forma, por supuesto, ¿verdad? No, ya las formas pues la van a dar ustedes como notarios a los contratos cuando ya los estén haciendo. Muy bien, sigamos. Contenido de la cláusula compromisoria. Aquí ya vamos a ir como quien dice... bueno, ahorita no estoy prácticamente mandándolos a ningún tipo de artículos porque prácticamente ya los hemos visto y ustedes ya los conocen, pero si alguien me puede buscar por favor el artículo de la cláusula compromisoria, se los voy a agradecer. Yo ya la tengo aquí a la mano, pero me gustaría que ustedes vayan ahí manipulando su código para que ustedes vayan aprendiendo cuáles son los artículos y que alguien me diga, por ejemplo, yo ya lo tengo acá, pero que alguien me diga, mire, la cláusula compromisoria está en el artículo tal, así, artículo tal, Bien, dice, ignóralo, Lick. Bueno, queremos escuchar la clase. Muy bien, con todo respeto, Lick, continúe muy bien. En mi grupo, la coordinadora agradeció el envío. Ya le entendí. Aquí dice que la coordinadora agradece el envío de la información. Muy bien, entonces la cláusula compromisoria debe de redactarse ¿en qué? En forma clara. O sea, la cláusula compromisoria debe redactarse en forma clara para evitar retrasos en el caso, que surjan conflictos eventuales. O sea, que no vaya a ser que empezamos como los albañiles. Hágame una pared y le da todo material. Mire, hizo falta block, hizo falta hierro. No, el contrato ya está estipulado y se va a manejar sobre el monto o sobre la cantidad de mercancía o sobre cualquier objeto que tenga que verse en el contrato. O sea, no va a aparecer mañana, mire, pero es que yo le di 100 más por lo otro. Mire, pero yo le di 500 mercaderías más. Ya no. Si ahí dice que en el contrato, la cláusula de compromiso dice que yo pacté por un negocio de 8 millones, pues yo voy a trabajar sobre los 8 millones. No le puedo agregar ni le puedo quitar. Entonces, la norma es contratar, lo normal es contratar la cláusula arbitral en los contratos como una cuestión obligatoria. Eso ya lo saben ustedes, que para poder someterse al arbitraje tiene que existir la voluntad, la capacidad, el objeto del negocio y que también tienen que estar de acuerdo, el acuerdo de voluntades entre las partes para poder someterse al juicio arbitral. ¿Y qué es el contrato? Pues dijimos que es aquel acuerdo mediante el cual las partes convienen en solventar, si lo quieren ver ustedes así, ¿verdad? En solventar sus problemas de alguna manera mediante un juicio.
y más que todo pues en crear, modificar y extinguir las obligaciones que el contrato difiere. Bueno, la cláusula compromisoria también puede ser estipulada por escrito o separada, siempre que el mismo se extienda antes de que surjan las diferencias. Por ejemplo, hicieron el contrato ustedes, pero se les olvidó, se nos olvidó meter la cláusula de compromiso de arbitraje. Pues vuelven a ir con el que les hizo el contrato o la persona que hizo el contrato y le dice, mire, haga, como que dice, hagamos una ampliación, que ustedes ya lo conocen, hágale una ampliación al contrato, solo póngale ahí que por favor la ampliación tenga relación con la cláusula compromisoria para que el momento de, y ustedes vienen y amplían, ¿verdad? Hacen una segunda escritura que tenga relación con la anterior o un segundo documento que tenga relación con el anterior, para que eso no quede en el olvido. Y tiene que ser, dice, claro, por escrito, no de palabra, ya, siempre y cuando pues ustedes estén de acuerdo. De alguna manera, dice artículo 10, muchas gracias. No les voy a pedir que lo lean porque ya lo hemos leído, pero me gusta que ustedes ya vayan ubicándose, por favor, en sus artículos, y habla del acuerdo de arbitraje, pero prácticamente es el artículo 10 y la literal número 1. Muy bien, gracias a ver, así lo puedo leer. Buen día, Lick. Si no existe cláusula compromisoria, hoy dice, buen día, Lick. Si no existe cláusula compromisoria, se le escapó esta pregunta, Lick. No le entiendo. Si no existe, me están preguntando o yo no lo dije. Si no existe cláusula compromisoria, lo voy a hacer, pues pueden volver a llegar a un acuerdo para poder crearla. Recuérdense que si se les olvida aquí el contenido de la cláusula, prácticamente nos está diciendo que si hay algo que se quedó en el tintero o no se pudo hacer, ¿verdad? También se puede hacer estipulada por escrito o bien sea separada, siempre que el mismo se extienda antes de que surjan las diferencias. Por supuesto, si yo hice mi contrato hoy y voy a pelear en 10 años, que voy a estar haciendo yo una cláusula compromisoria en aquel tiempo, yo podría utilizar eso a mi favor y decir que yo nunca llegué a un acuerdo con él sobre el juicio de arbitraje, así que nos vamos al juicio civil, por ejemplo. Pero aquí dice claro, ¿verdad? Antes de que surjan los conflictos, debe de hacerse por escrito. Pueden pasar 5 años y en 5 años se acordaron y van y la corrigen. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, qué sé yo, pero van y lo corrigen y el conflicto surge 10 años después. No hay ningún inconveniente. La ley es muy clara al decir aquí, ¿verdad?, que la cláusula compromisoria se debe hacer por escrito. Lo voy a leer. El acuerdo de arbitraje deberá estar por escrito. Ahí está clarito en el artículo 10, numeral 1. El acuerdo de arbitraje deberá estar por escrito y podrá adoptarse la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria sin que dicha distinción tenga secuencia en algún respecto de los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito. Oigan lo que dice. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o intercambio de cartas telex. Eso quiere decir que si no se hizo en el momento y después aquel se acordó, pues le manda su cartita recordándole, mira vos, fíjate que ahí te recordás que vamos a someter nuestro conflicto a un tribunal arbitral, y el otro igual le responde, no tengas pena, y así. O sea, son acuerdos que hacen entre las partes, ¿verdad? Entonces, no sé si le entendí bien aquí lo que quiere decir el compañero. Dice, buen día, Lick, si no existe cláusula compromisoria, se le escapó esta pregunta. O sea, no sé, si no existe cláusula compromisoria, ¿qué hay que hacer? Hacerla por escrito o ponerse de acuerdo, o que ambas partes digan, mira, vos la regamos en aquel tiempo, pero no nos hagamos bolas, ¿verdad? No, hagamos el juicio por medio del arbitraje y pongámonos de acuerdo y hagamos la solicitud, porque la ley es muy clara al decir que si no existe la cláusula compromisoria, se puede hacer por escrito, y se puede hacer siempre y cuando las partes estén de acuerdo, someterse al tribunal de carácter arbitral. Espero que esa sea la respuesta. Aquí nos pusieron el artículo en vivo y a todo color. Qué bueno. Buen día, Lick. Si no existe la cláusula compromisoria, aún así las partes pueden decidir optar por la resolución de la litis por medio de un arbitraje. Aquí creo que está la pregunta. Gracias, a ver. Lo acabo de decir y sí pueden decidir hacerlo. ¿Por qué? Porque es una decisión que la hacen de acuerdo de voluntad de las partes y que se están poniendo de acuerdo para evitar el juicio jurisdiccional. Eso quiere decir que si ellos están de acuerdo, pues lo hacen. Solo hacen la solicitud por escrito y prácticamente les van a dar el derecho de arbitraje, porque es un contrato. Y prácticamente los arbitrajes se llevan prácticamente en los contratos civiles y mercantiles y de todo tipo de contrato que se puede estipular entre las partes. Muy bien, efectos de la cláusula. Si en esta surgen divergencias sobre el contrato, tendrán que determinar las controversias designando árbitros o nombrando un tercero para que lo decide.
Entonces, aquí el efecto es que si hay controversia entre ellos y no se ponen de acuerdo para el arbitraje, ya dijimos que la Corte Suprema de Justicia va a imponerles quiénes van a ser los que van a terminar viendo el arbitraje. Muy bien, entonces, bueno, ahí está la pregunta de nuevo, Lick, gracias. Sí, ya se la respondí ahorita hace un ratito y espero que hayan tomado nota de eso, ¿verdad? Ahora, clases de arbitraje, ¿en qué consiste? ¿Se acuerdan que hay arbitraje nacional, arbitraje internacional? Pero también tenemos el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional, prácticamente las clases en qué consiste el arbitraje, prácticamente el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Todo lo que es ad hoc, ahí se acuerdan que es como quien dice ad honorem o ahí que pase, ¿verdad? Pero veámoslo así en figura. El arbitraje institucional es aquel arbitraje que se ha desarrollado por una institución que es legalmente reconocida para la administración del arbitraje, observando sus reglamentos y formas de designar a los árbitros que intervendrán en el litigio. Si yo les preguntara qué es el arbitraje institucional, ustedes van a decir que es un arbitraje de carácter de una institución que es legalmente reconocida por la administración del arbitraje, la cual es reconocida por la Corte Suprema para poder elegir árbitros que les dan poder o les da poder o los empodera para que ellos puedan dirimir un litigio de carácter arbitral. Bueno, y el arbitraje ad hoc. En este tipo de arbitraje los árbitros son nombrados por las partes. Entonces, en el institucional, ¿quién determina? En el institucional, quien determina quiénes son los árbitros es la Corte. Pero en el arbitraje ad hoc, el ad hoc es el acuerdo de voluntades entre las partes, quienes determinan seleccionar o nombrar a sus árbitros. ¿Para qué? Para que de esta manera los árbitros puedan definir o determinar el conflicto. Bien, entonces, yo voy haciendo preguntas. Ahora, búsquenme por favor el artículo o el fundamento legal en donde dice que las partes tienen el derecho de elegir a los árbitros. Si alguien me lo puede buscar, búsquelo por favor. Si a pesar de que la cláusula compromisoria, una de las partes no quiere arbitraje, ¿qué prueba? Aquí sí no se puede echar para atrás, porque se recuerdan ustedes que ninguna cuestión del contrato, si ustedes se recordarán hace una o dos clases, yo les dije que no invalida el contrato. Eso quiere decir que el contrato, media vez que existe la cláusula, tiene plena validez y él tiene que someterse al arbitraje porque lo van a demandar por medio de esta cuestión, porque el acuerdo ya se había hecho. O sea, se recuerdan que cuando tiene materia arbitral, los jueces no tienen derecho a intervenir en el campo arbitral. ¿Por qué razón? Porque ya las partes se habían puesto de acuerdo en la cláusula compromisoria que cualquier irresponsabilidad o falta de pago o falta de lo que sea o falta de cumplimiento, ¿verdad? El juicio va a ser sometido a un arbitraje. Entonces, nadie se puede echar para atrás. Y claro, dice que la cláusula no es nula ipso iure, sino que prevalece porque ya estaba estipulado en el contrato. Imagínese usted, 25 años después usted me debe 2 millones y acordamos que nos vamos a meter al arbitraje y en 25 años, yo ya no me quiero meter ahí, es que cuando yo hice el contrato a mí no me lo explicaron, así como dicen los esposos cuando se van a divorciar, mire, ¿sobre qué régimen se casó? Comunidad absoluta, bien, es que a mí no me lo dijo el abogado, es que a mí solo me dijeron que me casara y que solo firmara, pues sí, pues, porque estaba enamorada, ya después ni se recuerdan, por eso yo cuando doy civil, les digo a los estudiantes que procuren, si pueden dejarlo por escrito, aparte, y que ellos le firmen donde ellos acordaron, o sea, una notita, una actita ahí sencilla, ¿verdad? En donde ellos digan, y lo meten a su archivo, en donde ellos les firmen la cláusula, donde diga que ellos mismos eligieron el régimen de comunidad gananciales, comunidad absoluta de bienes, o la otra que existe, ¿verdad? Separación de bienes, y que ellos acordaron mediante la explicación que usted les dio, y fue decisión y determinación de ellos. Entonces, podría ser como que un respaldo, ¿verdad? Pero no es obligatorio, por supuesto. Muy bien, entonces, el arbitraje institucional debe ser administrativamente reconocido y en el arbitraje ad hoc los árbitros son nombrados por las partes. Muy bien, acuerdo. Para poder dar paso al trámite arbitral, primero, ¿qué tenemos que tener? Un acuerdo. Debe existir un acuerdo. ¿Entre qué? Entre las partes. Como les dije, de tanto que les he hablado de esto, usted ya no es, esto es lo que está en el pensum ahorita, en el programa. Y yo estoy dando mi clase conforme está el programa. Yo no me salgo del programa y siempre lo tengo a la mano y siempre estoy chequeando los temas que doy para que alguien no diga, mire, licenciado, lo que pasa es que usted prácticamente cuando dio la clase, usted no tocó ningún tema, porque eso me pasaba cuando
cuando yo daba las clases presenciales, que algunos se querían pasar de listos y decían, mira, Lick, pero eso no está en el programa. Y otros decían, eso no importa. Pero cuando tenían que alegar, podían decir, tenían argumentos para decir que lo que se les estaba dando prácticamente no lo teníamos en el programa y tenían prácticamente toda la razón. Cuarta semana, composición y requisitos de miembros que conforman los arbitrajes. Ese es el punto número 4 y se los voy a enseñar para que vean que no estoy deschavetado. Aquí lo tengo marcado. Miren, todo lo que doy lo voy marcando y las clases que voy dando también para que no exista ninguna controversia, ninguna litis entre nosotros y ustedes con relación a la universidad y con relación al programa que se les debe de impartir. Obviamente, yo podría salirme de mi rollo y enseñarles otro montón de cosas, pero me van a decir que no me salga del contexto porque entonces no estoy cumpliendo con la normativa de la universidad. Entonces, debe existir un acuerdo entre las partes para someterse a un conflicto de conocimiento de árbitros. Este acuerdo deberá hacerse constar, aquí otra vez volvemos a caer lo mismo, por escrito, para que pueda adoptar la fórmula de un compromiso o más bien de una cláusula compromisoria. Ver artículo 10 y artículo 12. Vámonos a ver el artículo 12 que no me lo había dado. Dice acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje y adopción y medidas provisionales por los tribunales, salvo lo establecido en el artículo 22, cualquiera de las partes podrá solicitar. Cualquiera de las partes podrá, o sea, cualquiera de las partes que estuvieron de acuerdo podrá. ¿Qué podrá? Obviamente podrá solicitar de tribunal de competente para las providencias cautelares estime actuadas para asegurar su derecho. Entonces, le voy a contestar a que me preguntó antes si alguien no se quiere meter. Si este no se quiere someter al juicio de arbitraje, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Utilizar el artículo 12 de la ley, en donde usted podrá solicitarle al tribunal ya que le embarguen, que le arraiguen y que se comprometa. O sea, las providencias cautelares, ustedes las conocen de maravilla. Ahí está el Código Procesal Civil. Solo ganas para embargar, para arraigar, o sea, todas esas garantías y medidas de seguridad las pueden ustedes aplicar aquí en esta ley mediante el artículo 12 de la ley de arbitraje, porque dice que si no se somete, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal ya competente providencias cautelares. No sé si quieren, miren las del 116 del Código Procesal Civil, tal vez les pueden servir, ¿verdad? Pero bueno, pues tendríamos que ver las demás, pero esta solo como referencia, ¿verdad? Aquí demanda de efecto. Bueno, hay medidas, comprensión, aquí podemos buscar el arraigo. En el artículo 117 pueden buscar el arraigo, medida cautelar. Dice, en el artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice, medida cautelar, excepción de arraigo. Si el demandante fuera extranjero o transcendente, se da también excepción previa de la garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción. Ustedes lo pueden leer ahí, contestación de la reconvención. Y bueno, pero ahí existe el arraigo. Y luego son medidas cautelares que prácticamente nos van dando alguna solución para poder, pues ya como que se cerró ya vamos sobre el tiempo, para poder prácticamente definir un problema. Entonces el artículo 12 nos dice que aquella parte que no se quiera someter al juicio deberá, o la otra parte podrá solicitar prácticamente las medidas cautelares. Ahí está la respuesta para el que me dijo qué pasa si no se quiere someter al juicio. Pues embarguémoslo, embarguémosle todo lo que tiene, hasta la mujer si se puede. Ah, no, la mujer no, porque otro cargo, otro peso, no, mejor dejémoslo ahí. Bien, ahora, conformación de árbitros. Este tipo de proceso, las partes definirán libremente el nombramiento de los árbitros en el número de los mismos. Ve el artículo 13 y el artículo 15. Composición del tribunal. Como les digo, esto ya no es nuevo para ustedes, esto ya es la midita, un palo. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos esto. Al principio yo empecé con eso rematando y rematando para que ustedes no tengan inconvenientes. Bueno, las partes definirán libremente el nombramiento de los árbitros y el número de los mismos. Ve el artículo 13 y artículo 15, numeral 2. Dice, el número de árbitros. La elección es libre. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A la falta de acuerdo serán 3 árbitros. Yo no puedo elegir un solo árbitro en un tribunal arbitral, tienen que ser 3. Pero podría ser 1 si fuera mediación o conciliación. No sé, pero la ley dice que aquí son 3 árbitros, punto. Entonces, a la falta de acuerdo, los árbitros serán 3, salvo que el monto salvo que el monto de la consuencia no exceda 50,000, que eso ya lo vimos. Tiene que ser una cantidad bastante, pero no va a ser un solo árbitro. Si es una cantidad de 10 millones, pues que lo definan 3 árbitros. Ahí la ley está dando la pauta clara. Si es una cuantía menor, pues que lo miren en conciliación o mediación. Por ejemplo, ¿verdad?
Calidad para ser árbitros. Aquí la pregunta dice que cualquier persona puede ser individual, puede ser árbitro, así de sencillo. Entonces, nombramiento de árbitros. Nos vamos al artículo 15, numeral 2. Dice, las partes podrán acordar, el numeral 1, perdón, las partes podrán acordar libremente someterse al reglamento de la entidad a cargo de la administración del arbitraje. Y el número 2 dice falta de acuerdo. A falta de acuerdo se deberá de proceder de la siguiente manera. En el arbitraje, con 3 árbitros, cada parte nombrará un árbitro. Y los 2 árbitros así designarán, nombrarán al tercero. Si hay 2 árbitros nombrados, pues los 2 nombrarán, jalémonos al fulano de allá de la Corte Suprema, o jalémonos al fulano de allá ¿cómo se llama? Del CACIF, pero prácticamente así es como se define. Dice, luego habrá un presidente del tribunal arbitral y si no logra ponerse de acuerdo, ejercerá como presidente el mayor de edad. O sea, el que tenga mayoría de edad podría ser prácticamente el presidente. Bueno, podría ser un menor de edad, miren, que sea aquel el presidente, asunto resuelto. Pero si no, pues que sea el mayor de edad que sea el presidente, ¿verdad? La falta de acuerdo, falta de un acuerdo, pues ya dijimos que serán por 3, salvo que la cuantía sea menor a 50,000. En este caso será 1. En este caso, ¿verdad? Si es menor la cuantía, puede ser 1. No es obligatorio, pueden ser 3. Pero eso depende de la gente que esté eligiendo su tribunal y dependiendo del conflicto que se tenga que conocer. Muy bien, aquí me siguen. Dice, nuestro programa es diferente, Lick. Pues no sé si es diferente, pero ese es el pensum que a mí me mandaron. Una. Y la otra es, ese es el curso de arbitraje y conciliación. Si ustedes miran el pensum, lo deben de bajar porque ese me lo enviaron a mí. No puede ser diferente que ustedes tengan otro pensum y nosotros otro pensum. La universidad es una. Entonces, eso sí, se los digo. Sin embargo, yo me trato de apegar al pensum, pero tampoco soy tan literal que así como está ahí lo doy, ¿no? Todas las explicaciones no están en el pensum. Todas las explicaciones no están en el código. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo estoy utilizando la ley de arbitraje para poder impartir el curso. O sea, la ley de arbitraje y los acuerdos, los convenios, los pactos nacionales, ese es el curso de arbitraje. Que no lo haya mezclado yo conciliación y arbitraje, porque aparte de la conciliación es otro rollo. Pero eso no quiere decir que sea diferente. Ahora, todos los cursos pueden ser diferentes dependiendo quién los imparta, pero la estructura no va a cambiar, así de sencillo. Conformación de árbitros. Ya lo vimos, a la falta de acuerdos también estamos ahí. Calidades para ser un árbitro. Puede ser árbitro de las personas individuales, ya lo vimos. Cualquier persona puede ser un árbitro, ¿verdad? Por supuesto que tienen que elegirlos. Entonces, el artículo 13 el artículo 14 del numeral 1 prácticamente es de calidad para ser árbitro. Puede ser árbitro de las personas individuales que se encuentren, oigan lo que dice aquí, en su momento o al momento de su actuación, en el placer de su ejercicio de sus derechos civiles. En otras palabras, que tenga capacidad. Muy bien, puede ser árbitro cualquier persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Personas extranjeras en vista que su nacionalidad no sea un obstáculo para que pueda actuar como árbitro. Entonces, ¿una persona extranjera puede ser árbitro? Sí. También si lo eligen y está en Guatemala y es un empresario, pues puede ser un extranjero, no tiene nada que ver. Prohibición para ser árbitro. No podrá ser árbitro, lo que dice aquí, los miembros del organismo judicial como los que tengan con las partes controversias. O sea, si un árbitro tengo, por ejemplo, si yo elijo al de CACIF y tiene controversias conmigo, no puede ser árbitro, porque entonces no va a haber nada a mi favor, todo va a ser a favor de él. Bueno, entonces, prohibición para ser árbitro prácticamente ningún miembros, no habla de jueces, ningún miembro del organismo judicial. Podría ser un administrador, qué sé yo, no sé, pero aquí no está diciendo que son jueces, porque acuérdense que los únicos que pueden definir un problema son los jueces, si fuera de carácter jurisdiccional, pero si fuera de carácter arbitral, pues ya no van a ser los jueces, van a tener que ser personas, pero que no sean o que no tengan relación con el organismo judicial. Muy bien. Nombramiento de árbitros. Las partes podrán acordar libremente o someterse al reglamento de la entidad encargada de administrar arbitraje y procedimiento para el nombramiento de los árbitros del artículo 15, ya lo sabemos. Número 1 y 2 de la literal 1 y 2 de la ley de arbitraje. La falta de acuerdo, ya dijimos que cuando exista desacuerdo entre las partes, debe de realizarse de la siguiente manera. Si vemos al artículo 15, prácticamente nos va a decir o nos va a especificar de qué manera tenemos que elegir prácticamente a los árbitros. Entonces el artículo 15 dice nombramiento de árbitros. Las partes podrán acordarse libremente y someterse al reglamento de la entidad y así sucesivamente. La falta de acuerdo, pues serán 3 árbitros, ¿verdad? Arbitraje con 3 árbitros. Cada una de las partes nombra un árbitro y los 2 árbitros designados nombrarán a un tercer árbitro. Asimismo, dentro de ellos designa quién será el presidente y a falta de acuerdo, que no hay, pues será el de mayor edad. Muy bien. Ahora, plazos para el nombramiento de árbitros.
aquí, como les digo, tenemos que ir poniéndole coco a todo el asunto. El plazo para nombrar los árbitros es de 15 días, así de sencillo. El plazo para nombrar los árbitros es de 15 días a partir de que se recibió el requerimiento cuando los dos árbitros no se ponen de acuerdo en el mismo plazo de tiempo, 15 días. La designación, aquí viene, póngale coco a esto. La designación será hecha por una de las partes o bien un tribunal competente. Ver artículo 9 de la ley de arbitraje. Si me voy al artículo 9, voy a encontrar prácticamente el tribunal competente. Tribunal competencia para, oigan aquí, póngale atención a esto. Tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. En defecto de acuerdo entre las partes, las funciones a que se refieren los artículos que están ahí, dice, será ejercido a elección de actor por el juez de primera instancia de lo civil o de mercantil, del lugar donde se lleva a cabo el arbitraje. Entonces, ¿quién va a elegir a los árbitros? Pues va a ser la Corte Suprema a través de un juez de primera instancia. Entonces, el fundamento legal a la falta de acuerdos para elegir árbitros la tenemos en el artículo número 9. Muy bien, aceptación del cargo. El árbitro designado deberá de manifestarse en forma escrita que acepta el cargo dentro de las 2 semanas de su aceptación. O sea, si tengo 15 días para pensarlo, pues si quiero lo acepto y si no, pues yo puedo decir que no quiero ser árbitro. Transcurridas 2 semanas o vencido el plazo y no se manifiesta expresa como lo establece la ley, se tendrá por aceptado el cargo de forma tácita. Eso quiere decir que si a mí me nombran árbitro y yo no contesto en los 15 días, pues tácitamente estoy diciendo que sí voy a ser árbitro. O sea que si puedo contestar que no dentro del plazo de 15 días, pero si no contesto el plazo 15 días, yo estoy aceptando el cargo para formar parte de un tribunal arbitral. Recusación de árbitros. Un árbitro solo podrá ser recusado si en él existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas con respecto de su imparcialidad o independencia. Por eso les decía que los del organismo judicial no pueden ser árbitros, porque podría existir más inclinación por un lado que de otro. Entonces, ¿cómo se puede recusar a un árbitro? Pues yo lo voy a recusar prácticamente cuando digan, no, es que ese es cuate de aquel, pues entonces no va a ser imparcial. Si veo que entonces está con esos asuntos, pues yo lo voy a recusar. Y ahí se pueden utilizar los del 116 si quieren, del Código Procesal Civil, que prácticamente nos dice excepciones previas, ¿eh? Ustedes pueden plantear una excepción de incompetencia, litispendencia, demanda efectuosa, capacidad legal, por ejemplo, ¿verdad? En fin, cualquiera que nos pueda servir ahí, o se la fuman ustedes, como decimos nosotros los abogados, para poder recusar a esa persona que no tiene que formar parte de un tribunal arbitral porque no va a ser imparcial y tampoco va a ser independiente. 2 requisitos para poder recusar a un árbitro, ¿verdad? Las partes solo pueden recusar al árbitro que fue nombrado por la misma, o sea, nosotros mismos que lo nombramos podemos nosotros recusar. Procedimiento para recusar al árbitro. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros o remitirse al reglamento de la entidad de este administrado el arbitraje. Vencido el plazo de 15 días sin acuerdo de recusarse, se debe de enviar a quien tenga conocimiento de la constitución del tribunal arbitral un escrito, en los cuales deberá de exponer los motivos por los cuales se está recusando a la persona. Eso ustedes ya lo harán en su momento, ¿verdad? Pero ustedes tienen que conocer ahorita que también existe la recusación de árbitros cuando ustedes no estén de acuerdo, porque ese árbitro puede ser no imparcial. Deliberación, corresponde aquí. ¿Cómo se delibera? Corresponde al tribunal de decidir sobre la procedencia de la recusación sin la participación del acusado, la cual se debe de hacer mediante votación y por mayoría absoluta, que es mitad más 1, o 1 más, o 2 más, o 2, porque sería 2 mayoría de 3. Entonces, ahí sería la votación absoluta de mitad más 1. Mitad más 1 sería 1 más otro, son 2. Y el otro, pues, no votó, pero igual perdió. Recusación de un solo árbitro. Cuando se ha designado un solo árbitro, la recusación únicamente se puede plantear o formularse ante el tribunal competente. Ver el artículo 9 de la ley y ver el artículo 15, literal B, de la ley también. Entonces, váyanse al artículo 9, ya no nos va a dar tiempo porque estamos terminando y yo voy a terminar ahorita con el rechazo de la recusación. Dentro del plazo de 15 días se recibía la recusación si esta no se... Así en otras palabras, si esta no prospera, podrá el actor pedir al tribunal la notificación de la decisión para revisar los motivos por los cuales se ha rechazado la recusación, tomando en cuenta que la decisión es definitiva. Recursos, aquí viene, aquí solo cabe un recurso. Considerando que la ley establece que es el rechazo definitivo, cabe mencionar que en contra de esta resolución no cabe recurso, remedio procesal o impugnación alguna. El recusado seguirá hasta que se pueda dictar el laudo. Entonces, aquí no hay recusación.
Y nombramiento de los árbitros, ustedes ya tienen el artículo 19, por favor, se van al 19, y esto ya no se lo voy a leer porque ya son parte de que ustedes los vayan a leer. Entonces, léanse ustedes el artículo 19, nombramiento de un árbitro sustituto, ¿verdad? Cuando una persona no va a estar, en el artículo 18 y 17 y 18, en los casos de renuncia, y ustedes van a poder estudiar ahí prácticamente cómo se nombra un árbitro para sustituirlo por otro. El derecho de exigir anticipo de gastos honorarios. Aquí estamos hablando de las costas procesales. El derecho de exigir de las partes un anticipo de fondos que estimen necesarios para atender las atribuciones de los árbitros, los gastos de la administración del arbitraje. Si el pago del anticipo no se efectúa dentro de los 15 días siguientes al requerimiento correspondiente al tribunal arbitral, podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje. Obviamente, pues también se va a pagar, ¿verdad? Legislación aplicable, decreto 6795, decreto 106 del Código Civil, decreto 107 del Código Procesal Civil Mercantil y la Constitución Política de Guatemala. Tenemos un minuto para las preguntas. Aquí tenemos entonces cómo se llama el arbitraje que se ha desarrollado por una institución que es legalmente reconocida para la administración del arbitraje, que debe de existir entre las partes para poder someterse a un conflicto de conocimiento de arbitraje, quiénes son los que determinan la información de los árbitros, quiénes pueden ser árbitros, cuál es el plazo que se tiene para nombrar un árbitro, lo cual ya lo tenemos aquí, ya lo vimos, y las respuestas hasta el día de hoy se las voy a enviar. Los demás ya no se les va a enviar porque ya nos dijeron que no se les estén enviando las respuestas, solo las preguntas. Con eso estoy llegando a la hora en punto entonces del curso, ¿verdad? Muchas gracias, Dios me los bendiga y tomen en cuenta por favor, las recomendaciones que les están dando aquí para que ustedes puedan presentar su formulario, pero ya les dije, no sé cómo. Si pasen un buen día, Dios me los bendiga y los veo el próximo sábado. Saludos para todos. Muchas gracias. Voy a quedarme siempre por ahí por si alguien se queda ahí con alguna duda, con alguna pregunta, ¿verdad? Solo voy a tener la grabación. Pasen buena tarde. Aquí, sin irme de la pantalla, voy a contestar las preguntas que están aquí. Nuestro programa es diferente, Liz dice, me gustaría que me lo enviara. Ah, ya me lo envió aquí. No, es el mismo. Es el mismo. Clase 4. O sea, no es que sea diferente, es que los pusieron todo al revés. Pero ya la competencia ya lo vimos, todo eso lo hemos venido viendo. O sea, quizá el orden no esté igual, pero es el mismo programa, es lo mismo. Ya vimos la competencia, ya vimos que es el acuerdo de arbitraje, formas del acuerdo, composición del tribunal. Sí, está bien, es lo mismo. Efectos, técnicas, competencia del tribunal, ya lo vimos. Sustanciación de las actuaciones, ya lo vimos. O sea que ustedes van mejor conmigo, los que tienen este programa, vamos mucho más adelante de lo que realmente tenga que ser este programa, pero no es diferente, es lo mismo, solo que está de diferente forma. Pero es lo mismo, ya todos esos puntos que están ahí, ya los vimos. Así que no se preocupen, igual vamos a seguir tocando los puntos que son importantes. Diferente está, pero diferente escrito, pero no diferente en conceptos y estructura. Muy bien, ya le contesté ahí en nuestro programa diferente, cuarta semana, competencia del tribunal. Sí, pero imaginen ustedes, estamos hablando de cuarta semana, eso se ve al principio, competencia, ya lo vimos. ¿Quiénes tienen? Mi pregunta es, ¿quiénes tienen competencia? Pues los árbitros, ¿verdad? Así que 250 estudiantes hay todavía conectados a ello. Si los demás se quieren ir, no hay problema. Si alguien tiene dudas, pues estoy aquí todavía. Entonces, la competencia del tribunal ya lo vimos todos desde el principio y lo hemos venido platicando. ¿Quiénes tienen competencia para conocer juicio arbitral? Pues los árbitros nombrados por las partes. Que esté diferente, es que no tiene nada que ver que no vayamos a ver todo eso. Así que no se preocupe. ¿Con quién me lo mandó? No sé quién lo mandó. BF dice. M. Ofelia Josefina, si a pesar de que hay cláusulas compromisorias, una de las partes no quiere arbitrar, ya lo contestamos. Cuarta semana, ya lo vimos. ¿A quién se le solicita las providencias cautelares? Pues a quién, al tribunal. ¿A quién se lo van a solicitar? Ante un tribunal de primera instancia. Ahí lo dice claro la ley. Porque obviamente si el otro no se quiere someter, pues no hay juicio arbitral, porque no hay parte voluntaria. Entonces lo que se tiene que hacer ante un tribunal, ante un juez de primera instancia, pues solicitar las medidas cautelares. Ya contesté esa pregunta también.
¿Se debe determinar los árbitros en la cláusula arbitral? No se tienen que determinar, se eligen hasta que sea necesario. Muy bien, así es, claramente, veo, así es, no se tiene que determinar. Imagínense que usted ponga, quiero tribunal a Juan y a Pedro y Luis, y resulta que Pedro y Luis en 10 años ya no existen, entonces no se puede, eso sí es imposible. Dice, por si lo puede compartir, muchas gracias, el que tengo, CREO, nos lo proporcionaron en los otros cursos en cuadro. Eso no sé qué es, conciliación y arbitraje. ¿Ustedes quieren que les comparta el pensum? Se los voy a compartir. Muy bien. Gracias, Ofelia. Gracias, Zaino. ¿Se puede considerar controversia para no poder ser árbitro el hecho de que el individuo seleccionado tenga alguna? Sí, eso sí, ya lo dijimos ahorita, que debe tener la tipo de competencia prácticamente, no debe ser del organismo judicial y que no tenga ningún parentesco, ningún interés en el otro, tiene que ser totalmente imparcial. ¿Se puede considerar controversia? Pues sí, se puede considerar una controversia, porque lo que voy a hacer es recusar a ese árbitro que no considero que no va a ser de carácter imparcial. PBR, eso está en el artículo 16. Muy bien, así es, Bear. Vamos a ver si tiene razón. Sí, la recusación, no se las dije, pero si no se las dije, perdón, pero sí está en el artículo 16, excelente, Bear, ¿verdad? La persona, ahí está todo prácticamente. El árbitro solo podrá ser recusado, sí se los dije, en circunstancias que pueden ser lugar a dos, de respetar su imparcialidad o independencia, está en la literal número 2, pero sí se los dije, que no les ha hecho el artículo, ustedes se manejan muy bien la ley, no me preocupa. Entonces, cuando yo diga recusación, papá, lo buscan y asunto resuelto. Muy bien, yo creo que nosotros estamos terminando, gracias, Janet. Excelente clase, Lick, gracias a ustedes, gracias, Lick, buenísima clase, gracias a ustedes, excelente clase, como siempre, Lick, gracias, Janet. Gracias, Neighboring, saludos, Neighboring. Jorge, excelente. Estoy leyendo esto no porque me interese, sino que es porque me lo mandaron, ¿verdad? Gracias, Lick, excelente cátedra. Ofelia dice, Lick, el que usted tiene y tenemos casi todos está actualizado, sí, así tiene que ser, Muy buena clase, Lick, gracias. Gracias, Lick, excelente clase. Ofelia, excelente clase, Lick, igual de buena que cuando nos dio agrario. Qué bueno, Ofelia, yo les di el derecho agrario y qué bueno tenerlos de nuevo en el curso. Pasen buen día, Dios me los bendiga, nos vemos el próximo sábado y ahí los espero a la misma hora por el mismo canal, para que sigamos aprendiendo un poco de conciliación y arbitraje. Y les voy a mandar el pensum por ahí, no sé cómo se los mando, el día lunes, para que lo tengan todos y todos estemos en el mismo contexto. Como decía la coordinadora de mi sede, ¿verdad? A ustedes, no a nosotros, a los estudiantes tenían su dicho que les decía, cuando estaban desubicados, a ustedes les daban su mapa y su brújula. Yo les decía, ¿y para qué? Para que se ubiquen, decía. Entonces, ubiquémonos, yo les voy a mandar el pensum para que no estemos fuera de contexto, se los voy a mandar, para que todos vayamos en los mismos puntos y vayamos subrayando si es necesario. Muy bien, pasen buen día, pues, saludos.